Bueno, un día muy especial hoy, 29 de abril. Se recuerdan los 19 años ya de la inundación del desborde del río Salado. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos tan temprano. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, a ver, cuántos recuerdos, ¿no? De todo lo que ha pasado y cuántas familias afectadas en ese 29 de abril del 2003. Sí, familias 28.000. Una cosa que te acoto, que lo veníamos corrigiendo desde hace 2 días con las diversas notas. El río Salado no desbordó nunca la defensa. El río Salado entró por la defensa Claro, es abierta a verdad. la ciudad, porque eso es una de las características técnicas más culpables del gobierno de la provincia y la municipalidad de Santa Fe. La defensa estaba inconclusa. No es que por eso los relatos y las pruebas que se han logrado probar dentro de la causa, que desde el día 27 de abril Ujú. trataron de cerrarla, que está en el relato de los 3 ingenieros que trabajaban para Vialidad Provincial, los cuales solo uno de ellos declaró en la causa, pero que constató ese hecho. O sea, la defensa a la altura del Jockey Club tenía un paso hacia el campo de golf, que estaba en los planos, en el plano 32 de la ejecución de la obra, debía cerrarse en caso de crecida extraordinaria, porque también hay que tener el concepto que los ríos crecen, no es que inundan. Los ríos, digamos, lo que ocurre con el Salado es que quisieron guardar un oso en una cucha de un perro. Mm. Entonces, indudablemente el río no pudo atravesar esa huella, digamos, que era el cruce del puente de la autopista, que tenía una luz de 150 metros, y ahí se atoró y volvió hacia atrás, y cuando llegó a la parte del Jockey Club y encontró esa brecha, penetró, digamos. Por eso, primero se inunda Recreo, después Mm. nos inundamos nosotros uno a uno, los barrios de Santa Fe, como si fuera una cubetera. Digamos, fue pasando y la vía fue la que sostuvo durante un tiempo esa franja hasta que fue rebasada a las 11 de la mañana. Qué bárbaro, ¿eh? Y es cierto, y está bien la corrección. Está muy bien la corrección. Porque siempre hablamos, históricamente, en estos 19 años, hablamos del desborde del Salado, y no es que desbordó, sino que entró por un lugar donde tendría que haber estado cubierto. Y no tenía que haber llegado nunca a las familias que afectó. ¿Y por qué primero Recreo? ¿Por qué entra primero por Recreo y después va hacia los barrios del suroeste de la ciudad? Porque el río ocupa naturalmente su valle natural, o sea, hay que entender que la inundación del 2003, que se vino precipitando desde octubre del 2002, ya había señales de que el fenómeno de las lluvias estaban teniendo un carácter extraordinario, lo cual el río no solo inundó Recreo, lo que pasa es que toda la extensión del río Salado tiene generalmente un frente de agua de 140 metros. Vos calculá que en la inundación del 2003 llegó a un frente de 1.800 metros, o sea, más de 1.200% del cauce natural del río. Esas precipitaciones que fueron engendrándose desde octubre del 2002 hasta abril del 2003, y la saturación de los suelos fue provocando que el río se viniera desbordando prácticamente desde Tostado. O sea, acordate la pregunta que le hace Neaudi a Reutemann el 2 de mayo del 2003, cuando le dice que se sabía de hace rato que el río Salado
venía en crecida extraordinaria. Y ahí se produce la famosa frase de Reutemann: a mí nadie me avisó, o sea, mintiendo categóricamente. Cuando vos ves en el video de Cable Video la lección del Salado, que en realidad ese título es malo, el Salado no dio ninguna lección, el Salado demostró de lo que es capaz, nada más. Pero ahí, el 26 de abril, Carlos Alberto Reutemann dice clarito, dice: los santafesinos van a tener que soportar una inundación de miles de ciudadanos. Esa frase, que después la justicia va a ignorar porque dice que está expresada en forma alegórica, o sea, la justicia, desgraciadamente, en Argentina y en nuestra provincia muchas veces colabora, y más cuando tiene que juzgar hechos de funcionarios políticos, parece que mide con una vara mucho más corta que la que mide a cualquier ciudadano. Qué bárbaro, ¿eh? Esto, Jorge, lo que decía da la pauta de que obviamente no quedaron conformes con cómo actuó la justicia, con la sentencia que tuvieron algunos de los imputados. Mirá, la causa todavía no se cerró. La causa en este momento está en la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. Está el imputado Frati, digamos, caído con recurso de queja, y la Corte Suprema lo aceptó, y la provincia de Santa Fe también. O sea, que la provincia de Santa Fe no reconoce una sola gota del Salado que perjudicó a los ciudadanos santafesinos. Así todo, el fallo de primera instancia, el fallo de segunda instancia de Cámara demuestra, porque para condenar a alguien como condenó al secretario de hidrología, digamos, que era Frati, las pruebas que tiene que darse tienen que ser muy concretas. Y entonces el fundamento que ha habido es que 48 horas antes la ciudad de Santa Fe, como lo demuestran las pericias, no la nuestra, sino la pericia imparcial, que los 3 peritos determinaron que el día 27 de abril ya había condiciones suficientes que demostraban que el agua iba a penetrar a la ciudad y que debía prepararse para una evacuación. Esas 48 horas, que en cualquier estrago de la naturaleza son conocidas como las horas de oro, no hicieron nada, no advirtieron nada, pero hay más todavía. Va a acordarte la reunión del 29 de abril a las 11 de la mañana, a todo el gabinete provincial. Frati demuestra hasta dónde va a llegar el agua, ese mapa existe, y marca con un error en algunos lados de hasta 20 metros, otros 50, otros 200 metros, pero las cotas de la ciudad ya existían esos estudios desde el año 1992, que se llamó Plan de Contingencia, que lo hizo el mismo Reutemann. Entonces, indudablemente las pruebas son abrumadoras. Lo que ocurre es que hay una situación de poder, como ocurre en muchos casos, o sea, no solo en la causa de inundación, acordate lo que costó Cromañón, lo que costó Once, lo que costó Río Tercero, la impunidad del presidente Menem. Bueno, tenemos una vicepresidente con más causa que cualquiera de los políticos existentes hoy en Argentina, pero indudablemente que hay una connivencia entre la justicia y el poder político. ¿Por qué? Porque eso sienta un precedente, y en Argentina se tiene en este momento y a lo largo de la historia una vara para el poder político y otra, como te digo, para el ciudadano común. Eso, desgraciadamente, es una grave deuda de la democracia argentina, porque no solo se violan los derechos en dictaduras militares, se violan también en democracia, sino las tragedias que te fui nombrando, la inundación de La Plata, demuestran que es muy difícil llevar a un plano de igualdad
aquel que tiene el poder político respaldado por poderes económicos, y que uno pueda decir que la justicia es ciega. La justicia en Argentina y en la provincia de Santa Fe no es ciega. Primero te mira quién sos y después decide. Y siempre actúan midiendo la situación política. Eso desgraciadamente es así. Pero cuando las pruebas son abrumadoras, miran con un solo ojo, no miran con los dos ojos. Por eso decimos que el vaso está medio lleno, pero a su vez es la primera vez que en la República Argentina y en la justicia de Santa Fe se condena el accionar del Estado. Eso es lo valorable de la sustentación de estos 19 años de lucha, que no lo hicimos solo como organismo de derechos humanos al cual pertenecemos, sino que ha sido de una ayuda invaluable, de cantidad de santafesinos que pusieron sus pensamientos, sus conocimientos, para que esta causa no caiga y que tenga pruebas valederas. A veces parece que la justicia es para algunos y para otros no, ¿no? Y eso es lo que genera bronca por ahí en la sociedad, bronca porque, a ver, a mí me afectó indirectamente, pero a ustedes que lo afectó directamente, le genera esa sensación de impotencia, ¿no? De impotencia como diciendo, a ver, yo me robo una naranja y voy preso y acá hubo una negligencia, como quieran llamarlo, por parte del Estado, de los gobernantes, y la justicia se demoró tanto tiempo que ya por lo menos los principales actores fallecieron, ¿no? Y no hubo una condena que sea justa para personas que fueron actores fundamentales, y que nada de esto hubiese ocurrido si se hubiese trabajado con tiempo. La parte positiva o la cara buena de la moneda fue la solidaridad de las personas, ¿no? Ese brazo solidario de mucha gente que dejó todo para ayudar a muchas familias afectadas. Hay imágenes que estamos mostrando ahora, Jorge, te cuento, porque estamos en el 7 de Gigaret, y hay imágenes que son tremendas, se veían algunos techos de algunas casas, ¿no? Y la gente sacando lo poco que podía, con el agua en la cintura, y mirá, mucha gente no han podido salir. Indudablemente que el dicho de que el pueblo salvó al pueblo, o sea, si no hubiera existido esa acción solidaria y que hoy ya está comprometido ante el pueblo santafesino por una ley que determinó que el 29 de abril como el día de la solidaridad del pueblo santafesino, las muertes o las víctimas fatales hubieran sido mucho más, a pesar de que fueron 158. El Estado reconoció hasta ahora 18. Claro. Pero ¿qué es lo que te lleva a vos a pensar? No solo se murió Reutemann y se murió Álvaro, se murieron una cantidad inmensa de santafesinos, de lo cual eso está hecho a propósito. Cuando más vos estirás el desarrollo de una causa penal, y más con esta connotación social, se mueren las personas directamente damnificadas. Entonces el Estado va menguando su responsabilidad. O sea, si se comprueba su culpabilidad, los reclamantes van a ser mucho menos. Ese es el sentido principal de que una causa, así como Río Tercero la llevaron al extremo de que nunca tuvo condena firme Menem, con lo cual la mayoría de las personas alrededor de la fábrica militar en un radio de casi 1 kilómetro que determinaron destruidas sus casas o con daños sustanciales, el Estado nunca pagó ni indemnizó a las víctimas. Entonces ese es el sentido de un Estado que en lugar de ser protector es violador de los derechos. Por eso es que nosotros como organismo de derechos humanos tomamos esa causa, porque el daño en Santa Fe
aún hoy lo estamos sufriendo. O sea, el pueblo santafesino no se recuperó en su totalidad la cantidad de emprendimientos personales, sociales, bibliotecas, vecinales, todo lo que, o la vida misma de cada santafesino, jamás volvió a ser la misma. Ese es el punto, Jorge. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente le ha quedado esa secuela psicológica y cada vez que llueve mira para ver si no se inunda de nuevo. Y esto duró muchos años para muchas personas. Muchos han sufrido problemas psicológicos justamente por esta inundación y no se han podido recuperar nunca más. ¿No? Porque para una determinada franja de edad, en los niños ha quedado una marca indeleble, pero en aquellos que tenían más de 60 años, claro, no hubo oportunidad. Vos fijate que la cantidad de muertos ahogados son 23, pero la cantidad de santafesinos que murieron cuando llegaron a lo que quedaba o la nada de sus casas, la gran mayoría se murió de ACV. Eso está constatado en la causa y por informe de la CEPAL, de Médicos Sin Frontera, del informe de las Naciones Unidas. El daño de las muertes producidas entre mayo de el 2003 hasta septiembre del 2003 consta que fue el doble de muertes que figuran en la estadística de cualquier año. Claro, porque mucho se habla, Jorge, de lo que fueron esos días de la inundación, pero por ahí lo peor para muchas personas fue el post. La vuelta a casa, viendo lo que usted mencionaba, la nada que había quedado de su hogar en muchos casos, o todo, pero destruido, completamente arrasado por el agua. Y que no tenían oportunidad de sobreponerse. Claro. Eso es porque hay que acordar lo que fue el ente de la reconstrucción, esa violación tremenda, flagrante, de que para recibir en muchos casos una mísera ayuda, tenías que firmar que no ibas a hacer ninguna acción judicial. Y es más, fue hecho con tal, y disculpa el término, mala leche, que ellos le daban al vecino tuyo de al lado 30.000 pesos y a vos te daban 5.000. ¿Eso qué es lo que provocaba? La lucha de pobres contra pobres. Qué barro. Y eso fue planificado, o sea, no es que eso fue hecho por el azar. Y eso es pensado, eso desgraciadamente existen manuales en los cuales el Estado no te dice que se va a regir por esa desigualdad, pero sí provoca que las luchas se desarmen. Más allá de que el pueblo santafesino se levantó. Qué manoseo para muchas familias que la pasaron realmente muy mal. Jorge, gracias por atendernos tan temprano, siempre sos claro a la hora de hablar y nos encanta hablar con vos porque vos vas con fundamento, no es que vos decís, no, mirá, me afectó en esto y en lo otro, sino que vas con fundamento de por qué se dio, cómo se pudo haber evitado y en el post inundación, que fue hasta para mí más grave de lo que pasó antes de que se inunde muchos barrios de Santa Fe. Así que, Jorge, mil gracias. No, por favor, déjame pasarte de que hoy, a las 5:30 de la tarde, nos juntamos en Plaza del Soldado y vamos a marchar, como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años, hacia, digamos, a la plaza que es nuestra, a pesar de estar rodeado de los poderes, la Casa de Gobierno, el Poder Judicial, la Iglesia. Vamos a hacer el acto como siempre lo hemos hecho a lo largo de estos años, en los cuales nadie es más que nadie y todos pegamos por verdad, memoria y justicia. A las 6 de la tarde, 6:30, vamos a realizar el acto que siempre hacemos. Y ahí va a estar la radio, seguramente. Fuerte abrazo, Jorge, gracias. No, muchas gracias.